El síndrome del savant se manifiesta con memoria fotográfica y habilidades inusuales. Desde el punto de vista médico, este síndrome no es una enfermedad, su descripción no figura en la CIE-10. Sin embargo, el savantismo actúa como un fenómeno concomitante en los trastornos del espectro autista y en patologías en el trabajo de los departamentos cerebrales. La mayoría de los investigadores coinciden en que un fenómeno como el síndrome del savant es una enfermedad genética causada por una mutación del cromosoma Y, por lo que hay más savants hombres que mujeres. ¿Qué es el síndrome del savant? ¿Qué es el savantismo? Es una característica de la función cerebral que ha sido estudiada y descrita por D.L. Down, y fue interpretado por él como la superdotación de una persona en un campo concreto de la ciencia o el arte. D.L. Down creía que el fenomenal desarrollo de las capacidades de una persona con este síndrome se debe a la formación del centro de genialidad en sus estructuras cerebrales. Aparece como consecuencia de una lesión del SNC. La genialidad o superdotación se debe al dominio del hemisferio derecho del cerebro sobre el izquierdo, mientras que en la mayoría de las personas domina el hemisferio izquierdo del cerebro. Una creencia común en la psicología clínica moderna es que el savantismo es un tipo de autismo. Al igual que el autismo, el síndrome savant se caracteriza por un nivel muy alto de desarrollo de la memoria en la persona, un sentido del tiempo agudizado y unas capacidades lingüísticas pronunciadas. Pero la falta de equilibrio en la interacción interhemisférica no permite a estos clientes dominar con éxito un programa educativo tradicional, socializarse. En la mayoría de los casos, el efecto del savantismo es una característica innata, pero se conocen casos de desarrollo del síndrome en personas como consecuencia de una lesión cerebral. Síntomas y características del savantismo. Las personas con síndrome de savant presentan las siguientes características. Presentan indicadores muy bajos de desarrollo intelectual, debido a trastornos en la función cerebral, retraso con respecto a sus compañeros en el desarrollo físico, anomalías en el desarrollo mental, trastornos del espectro autista, tienen muy poca comprensión del mundo que les rodea, tienen escasas habilidades de autocuidado. Evitan el contacto visual y corporal, trastornos del movimiento, introversión patológica, la necesidad de comunicación e interacción. Están en un nivel bajo, escaso desarrollo del habla, que se manifiesta en la violación de la estructura letra-sílaba de las palabras. Poseen lectura rápida, la capacidad de realizar operaciones aritméticas complejas en la mente con extrema rapidez. Tienen dificultades con la escritura, tienen memoria fotográfica, les apasiona la música o la pintura. Primeros signos de savantismo. Los primeros signos de savantismo son la pronunciada preocupación del niño por un área de actividad. Durante la primera infancia, las personas con síndrome de savant pueden recordar de memoria un cuento de hadas a los 2 años tras una sola escucha, aprender de forma independiente a realizar operaciones matemáticas mentalmente. Pero la formación de habilidades de autocuidado y orientación social les resulta muy difícil. Para muchos de ellos, la tarea de vestirse o comer de forma independiente es muy difícil. Un autista con síndrome de savant en la infancia reacciona de forma dolorosa a los intentos de los adultos de establecer contacto emocional con él. Formas del síndrome de savant. El síndrome del savant en las personas se manifiesta de diferentes formas. Forma analítica. En este tipo de trastorno, las personas tienen una conciencia aguda del olfato, una visión ultranítida y una audición muy aguda. Sus umbrales de sensibilidad de los analizadores les permiten sentir los olores con agudeza, oír cualquier crujido y verlo todo con minucioso detalle. Nemiforme. Este tipo de enfermedad se manifiesta en la capacidad del paciente para memorizar rápidamente diversos tipos de información. En este caso, el material se recuerda tan firmemente que una persona, durante mucho tiempo sin referirse a él, puede reproducir fácilmente una vez aprendido. Forma musical. En este caso, se descubre que una persona tiene un oído musical absoluto. Puede aprender de forma independiente a tocar diferentes instrumentos musicales en la infancia. Durante los estudios clínicos, se encontró que las personas con esta forma de síndrome savant pueden tocar en un instrumento musical la melodía que escucharon en la radio desde la primera vez. Forma pictórica. Si a una persona con síndrome de savant se le diagnostica la forma pictórica de la patología, entonces dibuja perfectamente. Puede moldear una escultura completamente idéntica de un maestro famoso. Esta categoría de pacientes, dedicados a actividades artísticas, producen obras de arte de un realismo inusual. Forma matemática. Las personas con esta forma de síndrome de savant saben obtener el producto de números de varios dígitos. Hacen cálculos mentalmente en pocos segundos. Forma lingüística.
Las personas con este tipo de savantismo en poco tiempo pueden aprender cualquier idioma extranjero, y hablarlo con fluidez como en su lengua materna. Este tipo de patología de la función cerebral es más raro que otros. Causas del savantismo. Los científicos, estudiando a las personas con genio, buscaban una respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de enfermedad es esta? El síndrome del sabio. En el curso del estudio de la biografía de personas famosas con síndrome de Savant, los científicos pudieron recopilar una lista de razones que provocan la formación de una isla de genio en el cerebro. Predisposición genética. Los resultados de los estudios clínicos demuestran que la enfermedad es hereditaria, sobre todo si los padres tienen más de 40 años. Esto significa que si uno de los progenitores es un savant, es probable que el hijo de la pareja también presente esta característica de la función cerebral. Nacimientos prematuros. Como muestran las estadísticas, muchas personalidades famosas con síndrome de Savant nacieron prematuramente. Su peso al mismo tiempo estaba por debajo de la norma. Lesiones cerebrales en el periodo postnatal. Algunas personas desarrollan capacidades lingüísticas, visuales o matemáticas tras sufrir una lesión cerebral, como un accidente de coche. Esta causa es responsable de la formación del síndrome del Savant adquirido. Proceso inflamatorio en los tejidos cerebrales del feto durante el desarrollo intrauterino. Deficiencia de vitamina D en el feto durante el desarrollo intrauterino. La carencia de vitaminas se considera en medicina la principal causa de las mutaciones genéticas. Esto significa que no solo el síndrome de Savant, sino también otros problemas intelectuales pueden ser adquiridos por un niño cuyos padres viven en una zona ambientalmente desfavorable. Aparición del síndrome del sabio en un contexto de autismo, síndrome de Down, retraso mental, trastornos mentales. Factores de riesgo. Se cree que los factores de riesgo para la formación del síndrome de Savant son la llegada del bebé al mundo antes de las 35 semanas de embarazo, traumatismo del feto al nacer, a consecuencia del cual se llevaron a cabo medidas de reanimación, el peso del feto al nacer es inferior a 2.500 gramos, estructura fisiológica anormal del cerebro, falta de división clara del cerebro en dos hemisferios, tumor cerebral como consecuencia de un golpe en la cabeza, exposición del organismo a radiaciones, presencia de un trastorno del espectro autista. Patogénesis. En la psiquiatría y la psicología clínica modernas, el savantismo se equipara a los trastornos del espectro autista en cuanto a características patogenéticas. Las manifestaciones del síndrome del Savant son muy similares a las del autismo. Se considera que el componente principal del cuadro clínico en el savantismo es la asimetría interhemisférica del cerebro. La genialidad y el talento de una persona en diferentes esferas de la ciencia y el arte se deben a la disfunción de un hemisferio. Diagnóstico y tratamiento del síndrome. El principal método de diagnóstico en esta dolencia son la resonancia magnética y la tomografía computarizada, el encefalograma no solo del propio paciente, sino también de sus familiares más cercanos. Para determinar la forma de la enfermedad se utilizan tests de inteligencia, así como técnicas que permiten evaluar la esfera emocional, volitiva de la personalidad. Esto es necesario para excluir otras patologías del desarrollo intelectual y mental. El tratamiento del savantismo corre a cargo de psicólogos clínicos y psiquiatras. Al mismo tiempo, se llama la atención sobre el hecho de que no hay cura para esta enfermedad, por lo que el objetivo de la terapia es enseñar al niño a comunicarse, preservando sus talentos. Los principales métodos de corrección son la terapia de cuentos, la terapia artística, el masaje y la fisioterapia. Si es necesario, un logopeda trabaja con los pacientes, corrigiendo los defectos en la pronunciación de los sonidos. Complicaciones. Se considera que el síndrome de Savant es un trastorno que por sí mismo no causa daños graves a una persona. Sin embargo, puede provocar consecuencias negativas. Las complicaciones comunes del savantismo son trastornos mentales, depresión, dificultades de interacción y socialización, tendencias suicidas. Prevención y pronóstico. No existen medidas preventivas para el savantismo. Lo único que puede hacer una futura madre para minimizar el riesgo de que su hijo desarrolle este fenómeno es planificar el embarazo, bajo la supervisión de un médico cualificado, llevar un estilo de vida saludable, abandonar los malos hábitos, alimentarse correctamente, consumir una cantidad suficiente de vitaminas y oligoelementos. Famosos con síndrome de Savant. El síndrome de Savant se diagnostica en personajes famosos como Kim Peek, que nació con esta patología. Tenía una habilidad única, podía leer 2 páginas de un libro al mismo tiempo. Leía una página con el ojo izquierdo y la segunda con el derecho. Al mismo tiempo,
Kim Peek recordaba el contenido de todos los libros que leía. Además, asombraba a sus contemporáneos con sus habilidades computacionales, la capacidad de determinar el día de la semana de una fecha concreta. El tipo de fenómeno de este savant se muestra en la película Rain Man. Steven Wiltshire, que es un hombre que padece savantismo combinado con autismo. Sin embargo, esto no le ha impedido convertirse en un paisajista y arquitecto de talento. Su fenomenal memoria le permite recordar hasta el más mínimo detalle de un dibujo o una pintura, aunque solo haya hojeado una hoja de papel. Derek Paravicini fue un famoso músico savant ciego. Era capaz de reproducir infaliblemente melodías que había escuchado una vez. Este paciente también padecía una patología relacionada, la ecolalia. El índice de inteligencia de este hombre correspondía a la edad de un niño de 4 años, pero esto no le impidió obtener reconocimiento mundial en el jazz. Daniel Tammet es un savant que padece epilepsia y autismo. Se hizo famoso por su capacidad para realizar complejos cálculos matemáticos mentalmente. Además, Tammet podía aprender cualquier lengua extranjera en una semana. Leslie Lenky es un pianista con síndrome de savant al que, además de esta dolencia, se le diagnosticó ceguera y parálisis cerebral. Nació con un glaucoma congénito que le dejó ciego. Ya siendo ciego, Lenky dominaba el piano, aprendiendo de oído a captar las notas adecuadas para melodías famosas. Las interpretaciones de Leslie de sus propias composiciones han atraído a salas de conciertos enteras de público entusiasta. Ben Underwood es un sabio que se desplaza por el espacio con la ayuda de un oído muy agudo. Chasquea los dedos y calcula la ubicación de los objetos de una habitación por el sonido que reflejan. El savantismo de este joven se formó como mecanismo compensatorio a raíz de una lesión en su analizador visual. Mis recomendaciones. La principal dificultad a la que se enfrentan los padres de niños savant es enseñarles habilidades de autocuidado y comunicación. No aceptan las instrucciones verbales de los adultos. Recomiendo a los padres de estos niños que utilicen formas alternativas de comunicación, imágenes, diagramas, hojas con representaciones gráficas de la secuencia de acciones colocadas en lugares destacados. Los savants perciben mejor las imágenes visuales que el discurso verbal. El trabajo psicocorrectivo con estos niños se centra en ayudarles a socializar. Hay que enseñarles a vivir entre la gente, a entrar en contacto con ella, a realizar actividades conjuntas. Un serio obstáculo en este proceso es el escaso desarrollo de su esfera emocional volitiva. He observado que las tecnologías artístico-terapéuticas responden plenamente a las características individuales de los niños con esta discapacidad. Además de corregir la esfera emocional y volitiva, creo que es necesario desarrollar el pensamiento lógico de estas personas y ampliar su comprensión del mundo que les rodea. Sus cabezas contienen muchos volúmenes de conocimientos enciclopédicos, que no saben utilizar en absoluto. Es necesario ayudarles a aplicar su base teórica en la vida. Es posible lograr una dinámica positiva estable en la corrección psicológica del savantismo solo en caso de trabajo a largo plazo junto con un defectólogo. Conclusión. El genio de los savants todavía no se ha estudiado completamente. En la psicología clínica, este síndrome es uno de los más interesantes, ya que combina simultáneamente el genio en alguna dirección, de la ciencia o el arte y el subdesarrollo intelectual general. Hoy en día se subestima el potencial de los savants. Para liberar el talento de estas personas asombrosas, es necesario enseñarles a vivir en armonía con la sociedad.